El módulo de productos igual consta de tres formularios. El formulario de productos, donde visualizamos los registros de los productos. El módulo a producto, para dar de alta a los productos. Y el módulo de producto para, para editar algún producto que ya está registrado. El módulo de productos está compuesto por un Data Grid View y unos botones de control. El Data Grid View se asigna con el nombre, con la propiedad name por default. No se modifica nada al respecto. El botón de actualizar lo que hace es actualizar la información del Data Grid View que se obtiene de la base de datos. Ahora voy a explicar cómo funciona este código. Para ello se declara una variable cadena de tipo string, donde se coloca la cadena de conexión. Después se declara una variable llamada connection de tipo SQL.SQL connection. Después le asignamos un valor a la variable connection, que en este caso sería pues la cadena de conexión. Luego abrimos la conexión, declaramos una variable llamada DEA de tipo SQL Data Adapter, en la cual indicamos la consulta de SQL, donde seleccionamos de la tabla productos, y en este caso pues la conexión. Declaramos la variable dt de tipo data table. Aquí pues donde la variable DA pues agrega o actualiza la información en la data table, y entonces aquí pues decimos que el origen de datos del data grid view es igual a pues al data table, y cerramos la conexión. Igual manera, el evento load, cuando se abre el formulario, básicamente hace lo mismo que el botón actualizar. Actualiza la información del data grid view con la consulta de la base de datos de la tabla de productos. Ahora voy a explicar cómo funciona el botón adicionar. El botón adicionar lo que hace es abrir el formulario de a producto. Que sería este. El formulario de a productos está conformado por varios labels, donde se modifican las propiedades text, como es la descripción, unidad, conversión y costo. Y también se asignan unos textbox, donde únicamente se modifica la propiedad name. En este caso la primera es txt descripción, el siguiente es txt unidad, siguiente txt conversión y txt costo. Enseguida pues se coloca un botón donde en la propiedad text le colocamos pues grabar. El botón grabar lo que hace es pues grabar o insertar un nuevo registro en la base de datos, y para ello pues utilizamos el método TreeCache, donde declaramos una variable hcode de tipo SQL connection, donde colocamos la cadena de conexión a la base de datos,
Enseguida declaramos otra variable str de tipo cadena, donde hacemos la consulta a SQL, donde decimos que inserinto a la tabla de productos de las columnas descripción, unidad, conversión y costo, donde los valores pues es el equivalente a, bueno, a las variables referente a los controles que se declaran más adelante. Declaramos una variable llamada cmd de tipo SQL command, donde pues se conforma por la cadena de la consulta de SQL y la cadena de conexión. Después abrimos pues la conexión y limpiamos los parámetros para verificar que no haya información en las variables. Después pues agregamos los parámetros de las variables, en este caso descripción, pues equivalente al control txt descripción. El parámetro unidad es equivalente al control txt unidad. El parámetro conversion es equivalente al control txt conversion. El parámetro costo es equivalente al control txt costo. En este código ejecutamos la consulta SQL y después cerramos la conexión y enseguida muestra un mensaje, una caja de mensaje con el mensaje registro grabado, y enseguida cerramos el formulario. En caso contrario, el cache pues nos arroja una caja de texto con el error. El botón borrar lo que hace es eliminar en la base de datos, dependiendo de la fila que tenemos seleccionado en el Data Grid View. En este caso, pues el código funciona de la siguiente manera. Utilizamos un método TreeCache, declaramos la variable ausId de tipo cadena, y en este caso pues aquí decimos que el auxiliar id es equivale a la fila del Data Grid View 1 de la columna id. Declaramos una variable hop de tipo SQL connection, donde pues aquí colocamos la cadena de conexión a SQL. Después declaramos otra variable str de tipo cadena, donde vamos a hacer la consulta de SQL, donde decimos que eliminar de la tabla productos, donde el id es igual al parámetro de id cliente, donde pues id cliente es un parámetro, una variable que se declara más adelante. Después declaramos una variable SQL command de tipo SQL command, que equivale pues a la cadena que hicimos de la consulta de SQL y la cadena de conexión. Enseguida pues declaramos la variable id cliente y asignamos el parámetro donde pues id cliente equivale a la variable ausID. Se abre la cadena de conexión, se ejecuta la consulta y se cierra la conexión y mandamos la caja de mensaje con la información de registro borrado. El cache lo que hace es, en caso de un error, pues arroja una caja de texto con el error. El botón editar pues lo que hace es editar un registro en la base de datos en base a una fila que hayamos seleccionado en el Data Grid View. Se declaran las variables AUD, descripción, unidad, conversion y costo de tipo cadena. Utilizamos el método TreeCache y pues las
El valor de las variables, por ejemplo, el ausID, pues equivale a la fila 0 del data grid bit 1 de la columna ID. La ausDescripción equivale a la fila 0 del data grid bit view de la columna descripción. AusCantidad equivale a la fila del data grid bit 1 de la columna unidad. AusConversion equivale a la fila del data grid bit 1 de la columna conversion. AusCosto equivale a la fila del data grid bit 1 de la columna costo. Declaramos una variable para la conexión de tipo SQL Connection y colocamos la cadena de conexión. Declaramos otra variable de AM de tipo SQL Adapter y asignamos la consulta query, donde seleccionamos todo de la tabla productos, donde el ID es equivalente a la variable ausID y asignamos la conexión. Declaramos otra variable ds de tipo dataset, declaramos las variables c y f de tipo entero y aquí decimos que c equivale a 0 y da pues se agrega o se actualiza y se le asigna el dataset. Aquí decimos en este código pues nos estamos refiriendo que el formulario del formulario eProducto, el control LBID es igual pues a la variable auxiliar. Aquí igual del formulario eProducto del control txt descripción equivale a la dataset del data grid view de la columna 1. Aquí decimos que del formulario frme producto del control txt unidad pues equivale al dataset de la tabla de la fila y la columna 2. Aquí el frme producto del control txt conversion equivale al dataset de las tablas de la fila y la columna 3. Aquí el formulario frme producto del control txt costo equivale al dataset de la tabla de la fila y la columna 4. Y por último pues mandamos a llamar el formulario frme productos. El formulario frme productos tiene el mismo diseño que el frma productos. Entonces tiene el mismo diseño de productos y pues igual aquí los labels pues únicamente fueron modificados las propiedades text cada uno y los textbox de igual manera únicamente la propiedad name correspondiente a cada uno. En este caso aquí se asigna un label para el ID del cliente. Renombramos la propiedad name con el texto lblid y se coloca un botón para grabar el registro que se va a editar. En este caso utilizamos el método TreeCache, declaramos una variable de tipo SQL Connection donde nuestra cadena de conexión sería esta. Declaramos una variable de tipo cadena donde vamos a colocar la consulta SQL, donde pues actualizar la tabla productos donde la descripción pues es igual a nombre, unidad, conversión y costo, donde el ID pues es equivalente a la variable ID. Estas variables se declaran más adelante.
declaramos otra variable SQL-CMD de tipo SQL command, donde pues es equivalente a la pues a la consulta de SQL más la cadena de conexión. Enseguida asignamos un valor a los parámetros, donde decimos que el parámetro ID equivale pues al control LBL ID. El parámetro nombre equivale al control TXT descripción. El parámetro apellido equivale al control TXT unidad, y el parámetro crédito equivale al control TXT conversion. El parámetro límite equivale al control TXT costo, y con este código abrimos la cadena de conexión, ejecutamos la consulta SQL, cerramos la conexión y arrojamos una caja de texto con el texto registro modificado. Se cierra la conexión, y en caso de un error pues mandamos una caja de texto con el error. Bueno, ahora voy a debuguear para ver cómo funciona pues el módulo de productos. Bien, seleccionamos la opción de productos. Como podemos ver, aquí con el evento load se carga la información al data grid view. Ahora vamos a adicionar un nuevo producto. Y cuando le damos a actualizar, se visualiza el registro que acabamos de añadir. En este caso, ahora vamos a probar el botón borrar. Vamos a eliminar un registro y le damos a actualizar, y pues ya no tenemos el registro. Ahora vamos a ver el botón editar. Vamos a seleccionar la fila que queremos editar, y en este caso carga la información con la fila seleccionada. En este caso vamos a poner un 2 y otro 2, y cambiaremos el costo. El registro se ha modificado. Vamos a actualizar, y aquí vemos cómo se ha actualizado. Ahora vamos a verificar pues en el explorador de servidores de la tabla productos, para verificar que el registro que hemos añadido se visualice. Damos a actualizar, y aquí tenemos el registro que añadimos y modificamos.